partícula de Dios. ¿Pero por qué partícula de Dios? La historia de la partícula de Dios será explicada en estos momentos por el doctor Gerardo Herrera Corral. Él es secretario académico y profesor investigador en el área de física de partículas elementales, física experimental de altas energías, que trabaja en el Centro de Estudios de Hadrones del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Recibimos con muy fuertes palabras al doctor Gerardo Herrera. Un agradecimiento a Modesto por esta invitación. Me da mucho gusto estar en Lima una vez más, después de muchos años que vine por razones de trabajo. Me da mucho gusto estar nuevamente en Lima y me da mucho gusto estar en este encuentro y le agradezco mucho a Modesto, que conozco ya de muchos años, por quien tengo admiración por la labor que realiza en el Perú. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Vamos a platicar un poquito del Higgs, esta partícula que es mejor conocida entre la gente como la partícula de Dios. Al principio a muchos de nosotros no nos gustaba ese nombre de la partícula de Dios por razones más o menos obvias de los físicos, pero después de tanta insistencia en los medios, terminamos resignándonos y aceptando el nombre que ocasionalmente recibió a partir, a final de cuentas, de un físico experimental, Fermilab, de Leon Lederman, con el título de su libro. Pero me gustaría platicar un poquito de qué significa el Higgs, qué significa este descubrimiento y qué tiene que ver eso con el origen del universo. Entonces vamos a la siguiente. Este es si tiene un apuntador por ahí les haceré. Este es un esquema temporal del universo que se originó hace 13.800 millones de años, y si vamos a la siguiente podemos ver que esta historia de 13.800 millones de años puede ser marcada por ciertas fechas especiales en la historia del universo. Por supuesto, una historia que comienza en el tiempo cero hasta la izquierda, si se van hasta la izquierda de este diagrama de tiempo, en el que todo comenzó con una gran explosión. Esta es la idea que tenemos actualmente del origen del universo, la teoría del Big Bang, es la teoría de la gran explosión, y actualmente pensamos que esto ocurrió entonces hace 13.800 millones de años. Vinieron etapas interesantes en el desarrollo del universo, una en la que creció rápidamente. Casi después del Big Bang, el universo se infló súbitamente, creció de manera descomunal en unas fracciones extremadamente pequeñas de tiempo, en una etapa que conocemos como inflación en 10 a la menos 35 segundos. Después vino una etapa fundamental de la que hablaremos un poco el día de hoy, y así se fue desarrollando hasta que 13.800 millones de años después nos encontramos aquí con un universo que ha sido capaz de reflejarse en el sentido más directo posible, no como una metáfora, sino con la aparición en el universo de lo que conocemos como conciencia, esa capacidad que tenemos los seres humanos de reflexionar, es decir, de reflejarnos. De alguna manera, el universo se las arregló para que en 13.800 millones de años este universo pudiera verse a sí mismo, y pensarse y adquirir conciencia. Actualmente, como decíamos, pensamos que el universo se originó hace 13.800 millones de años, y aunque mucha gente siempre se pregunta qué pasó antes, es por supuesto una pregunta abierta. Actualmente pensamos que hace 13.800 millones de años no había nada, y cuando los físicos decimos que no hay nada, no significa un espacio vacío. O sea, aún si nos imaginamos el espacio extragaláctico del que nos hablaba el ponente anterior, aún si nos vamos al espacio exterior y al espacio profundo, ahí, aún con muy poca materia, encontraremos siempre una pálida luz, que es esta luz original, una luz fósil que se originó al comienzo del universo, y encontraremos un que otro átomo de hidrógeno por ahí disperso, de tal manera que aunque este vacío extremadamente alto que se encuentra en el espacio no nos serviría para pensar en la nada. Peor aún, si consideramos que este espacio exterior
también es parte de la estructura invisible que nosotros conocemos como espacio y como tiempo. Es decir, este espacio en el que habitamos, estas tres dimensiones, y el tiempo que desafortunadamente todos sentimos pasar ineludiblemente. De tal suerte que este no es la nada. La nada significa para los físicos la ausencia de espacio y la ausencia de tiempo. Así que preguntarse qué existía antes del Big Bang es una pregunta que podría rayar ya en conflicto de este tipo, ¿no? Es decir, el tiempo todavía no existía, el espacio se originó y el tiempo se originó en ese momento. Vamos a la siguiente. De tal suerte que la actual concepción que tenemos del origen del universo es esta, la teoría del Big Bang, que hoy es muy popular por la serie del Big Bang, que seguramente todos ustedes conocen. Vamos a la siguiente. El universo se originó pues de un punto, una fluctuación del vacío y de un punto luminoso que era extremadamente denso y caliente. Vamos a la siguiente. Otra vez la historia del universo. Esto ocurrió aquí y vamos a la siguiente. Va a ser muy difícil hablar de esta historia, por supuesto, en media hora. Sería muy complicado resumir 13.800 millones de años en media hora. Y normalmente tengo una charla preparada para hablar de cada una de esas etapas, me lleva poquito más de una hora, así que hoy decidí cortar a 3 etapas. Y si le das ahí un clic, voy a hablar solamente de estas 3 etapas, que son etapas muy interesantes. Son etapas que están muy cerca del Big Bang. Son etapas que estamos estudiando y que tienen que ver con el proyecto en el que estamos trabajando y que les voy a platicar un poco. Esa es una etapa, ustedes he comprimido este diagrama, aquí nos encontramos nosotros, 13.800 millones de años, y aquí se encuentra el Big Bang en el momento cero. Entonces hablaré un poco de lo que ocurrió aquí a los 380.000 años, pero muy brevemente. Básicamente me enfocaré en lo que ocurría cuando el universo tenía apenas unos microsegundos de edad, que es el objeto de estudio del experimento ALICE. El universo, cómo era el universo cuando éste tenía entre 1 y 10 microsegundos de edad, y después, por supuesto, de manera más fundamental, con lo que ocurrió inmediatamente antes, es decir, cuando el universo tenía 10 a la menos 35 segundos. No había transcurrido casi nada después del Big Bang, y de esto hemos aprendido mucho, y de esta parte, de esta etapa del universo, es de donde surge la parte más espectacular del significado del Higgs, el significado de la partícula de Dios. Entonces vamos a la siguiente. Les decía que de esta etapa es de la que, dale un par de clics, de la que con la que está relacionado el experimento ALICE. ¿Y por qué esto es así? Resulta que por razones que no voy a detallar, porque tienen que ver con la etapa siguiente, es muy difícil ver más allá de los 380.000 años, porque a los 380.000 años de edad el universo liberó la luz. Antes de eso la luz estaba atrapada, de tal suerte que los mejores telescopios de los astrónomos, cuando ven al cielo, pueden acercarse a lo mejor a los 12.000, a los 13.000 millones de años, pero ahí encontrarán un muro de oscuridad que no les permitirá ver más allá de eso. A los 380.000 años ocurrió algo muy especial que no permite a los telescopios ver lo que está detrás. Si queremos escudriñar el universo temprano, entonces es necesario construir microscopios. Por paradójico que esto pueda parecer, es necesario construir microscopios y ver hacia la estructura de la materia, ver lo más pequeño que podamos para poder entender el universo mismo. Vamos a la siguiente. Y de eso se trata, vamos, dale clics, de eso se trata, de estudiar etapas que se encuentran justo detrás, y ese es el propósito del experimento ALICE. Vamos a la siguiente. El microscopio más potente que tenemos hoy en día se llama Gran Colisionador de Hadrones. Es un gigantesco acelerador que se encuentra cerca de Ginebra, en Suiza, en la frontera entre Francia y Suiza, y aquí les he colocado una caricatura de ese laboratorio. Es una caricatura que por supuesto no está a escala. Ustedes pueden ver allá los Alpes, aquí se ve el Mont Blanc, es la montaña más alta de Europa, y en este valle que está formado entre los Alpes y los montes Jura se encuentra la ciudad de Ginebra, al lado del lago Ginebra o del lago Le Mans, donde se hacían estas carreras de Le Mans. Y apenas a unos cuantos kilómetros de Ginebra, unos 6 kilómetros de Ginebra, se encuentra el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares,
que es el laboratorio europeo y el laboratorio en sí más grande del mundo. En este laboratorio se desarrollan muchos proyectos. Uno de ellos, el principal, el más grande, es el Gran Colisionador de Hadrones, que consiste de un anillo gigantesco, un enorme anillo que se encuentra a más de 100 metros por debajo del nivel del suelo, entre 100 y 170 metros por debajo de la superficie, y en este túnel que tiene un perímetro de casi 28 kilómetros, ahí se ha construido una máquina gigantesca que es un acelerador de partículas. Entonces, aquí, en este acelerador de partículas, se hacen circular protones en una dirección y en la otra, en direcciones encontradas, en haces separados, y hay 4 puntos de ese anillo en el que esos haces se hacen coincidir para que los protones y los iones de plomo choquen y lo hagan a la más alta energía jamás lograda. Esto es el Gran Colisionador de Hadrones, y 4 de esos puntos se han construido inmensas cavernas. Estas cavernas alojan a grandes detectores que son los encargados, son estos dispositivos encargados de ver qué es lo que ocurre cuando los protones y los iones chocan a la más alta energía. Uno de ellos es ALICE, a Large Ion Collider Experiment. Es un detector en el que hemos trabajado desde hace más de 20 años. Es un proyecto de muy largo aliento y es el proyecto que pretende investigar cómo era el universo cuando este tenía 10 microsegundos de edad. Vamos a la siguiente. Esta es una fotografía del túnel. Es un túnel de 4 metros de diámetro que aloja a la máquina. Estos magnetos que se ven ahí son dipolos que producen los campos magnéticos más intensos que se han podido lograr, de 8.3 teslas. Actualmente ya se pueden más. Y por ahí circulan estos haces de protones que chocan. Esos son paquetes muy intensos, son los paquetes de protones más intensos que se han podido construir, de 100,000 millones de protones cada uno. Se cruzan cada 25 mil millonésimas de segundo, como ustedes pueden ver, y cada vez que se cruzan ocurren colisiones que producen radiación. Esa radiación sale volando en todas las direcciones. Es necesario entonces construir un detector alrededor del punto de la interacción con diferentes dispositivos que tienen la misión de medir diferentes aspectos de la radiación que se produce en esa colisión. El detector está pues compuesto por varios sistemas. Esta es una caricatura para mostrarles cómo funciona, pero en la siguiente pueden ver una fotografía. Vamos a la siguiente. Primero un video, si lo puedes activar por aquí, por favor, de qué es lo que ocurre cuando 2 iones de plomo chocan. Estos son 2 iones de plomo que ustedes pueden ver como si fueran 2 tortillas. Para los mexicanos las tortillas, no sé si en Perú se han conocido las tortillas, pero esos 2 se acercan, son iones de plomo que uno se imagina siempre como esferas, pero como vuelan a una velocidad relativista, entonces se comprimen en la dirección de vuelo, por eso es que parecen pancakes, ¿no? Tortillas. Cuando chocan se produce una gran cantidad de radiación. Ustedes ven bolitas de diferentes colores, el color tiene un código. Cuando son blancas quiere decir que los quarks que se han generado ahí se han aglutinado para formar hadrones. Los hadrones los consideramos blancos. Eso es un tema del que no hablaremos hoy, pero eso es básicamente lo que ocurre, lo que debe estar ocurriendo cuando 2 iones de plomo chocan, y es lo que queremos ver con el detector ALICE. Vamos a la siguiente. Este es el detector ALICE, otra vez una caricatura. Es un inmenso detector de más de 12 metros de altura y casi 30 metros de largo. Ustedes tienen aquí a una persona y está formado por diferentes dispositivos. Hay 19 dispositivos que forman a ALICE. Cada uno de estos dispositivos tiene un papel. No hablaré de todos ellos, pero por supuesto me gustaría señalar al detector B0 y al detector Acorde, que fueron 2 detectores diseñados y construidos en México. Por primera vez el país se metió en un campo de estudio en el que no teníamos una tradición, pero logramos diseñar, construir, instalar y operar estos detectores. Me gustaría mostrarles unas fotografías. Este es el detector B0, que acabó siendo un detector fundamental para el detector ALICE. Es el sistema de disparo, es el que da el latido con el que está funcionando el experimento ALICE. Y vamos al anterior todavía, porque sí me gustaría mencionar que este detector tuvo la participación de Perú a través de la Pontificia Universidad Católica. El doctor Alberto Gago, que es un investigador, estuvo participando en él, en particular con un estudiante de doctorado. Esto lo quiero mencionar porque está lleno de jóvenes acá y no quiero dejar la oportunidad de
demostrar que son proyectos que están al alcance de ustedes y que de hecho son los jóvenes los que los hacen, porque los que ya estamos más grandecitos solamente nos sentamos a dar las instrucciones, son los estudiantes que hacen el trabajo. En particular, y para ser bien concretos, un estudiante de doctorado de Alberto Gago, que se llama Carlos Pérez, él hizo la simulación de la geometría de este detector. Eso es necesario implementarlo en un programa de Monte Carlo que puede hacer todos los estudios necesarios del detector. Entonces, la geometría del detector B0 fue diseñada por un estudiante de doctorado peruano. Ahora sí vamos a la siguiente. Este es el detector de rayos cósmicos, que es un sistema de detectores que cubre toda la parte superior del magneto. Esta estructura roja que ustedes ven ahí es una estructura de acero con un metro de espesor. En ese magneto hay más acero que en la Torre Eiffel. La Torre Eiffel pesa 6.5 millones de toneladas, esto pesa 7 millones de toneladas. Y ese magneto está cubierto por detectores de rayos cósmicos que también fueron diseñados y construidos en México. Vamos a la siguiente. En fechas más recientes, esto quiere decir en 2014, empezamos a trabajar en un nuevo dispositivo que se llama AD, que son estos cuadritos que se encuentran a 20 metros del punto de interacción. El punto de interacción está aquí y a 20 metros hemos colocado un dispositivo que consta de 2 estaciones. Vamos a la siguiente. Este es el sistema número 19 de ALICE. Tenía 18 dispositivos, ahora tiene 19. Fue aprobado durante la pausa larga y el año pasado y este año ya está funcionando, ha estado funcionando muy bien, y en esta ocasión también contamos con la participación de otro de los estudiantes de doctorado de Alberto Gago en la PUC, que es Ernesto, que todavía está desarrollando su tesis en el detector AD. Vamos a la siguiente, una fotografía del detector. Vamos a la siguiente, son dispositivos. No voy a entrar en los detalles técnicos, me gustaría mucho, pero la idea es darles un panorama general. Esta es una foto que circuló por todo el mundo. Es una fotografía de un evento. Las partículas que ustedes ven ahí son las que se han generado en la colisión de 2 protones. Fue la primera colisión registrada en la nueva corrida, en la corrida 2 del Gran Colisionador de Hadrones. Circuló en las carátulas de los periódicos de Europa y de Estados Unidos, y a mí me gusta mucho mostrarla porque en esta carátula ya aparecía un cuadrito rojo acá y un cuadrito rojo acá, que es el nuevo sistema de ALICE, que es el sistema AD, que es este sistema que fue propuesto, diseñado, construido y es operado por básicamente instituciones latinoamericanas. Es México y Perú involucrados en este proyecto. ¿De qué se trata? Pues se trata de, otra vez, hacer chocar a iones pesados. Aquí les he puesto las fotografías de la animación anterior, las 2 tortillas que se acercan, que chocan y que en algún momento de la colisión generan las condiciones del universo temprano. Después aparece la radiación que es necesario medir y reconstruir. Vamos a la siguiente. Aquí, si le das, por favor, es una animación otra vez para ver qué es lo que ocurre exactamente cuando 2 iones colisionan. Cuando esto ocurre, se generan aquí presiones de materia extremadamente altas, las temperaturas más altas que se han logrado de manera controlada en el laboratorio, y densidades de materia extraordinarias que son parecidas a las que existían cuando el universo tenía 10 microsegundos de edad. Queremos pues reconstruir en el laboratorio de manera controlada el Big Bang. Queremos tenerlo ahí para estudiarlo y para ver cómo era el universo cuando apenas había ocurrido el Big Bang. Vamos a la siguiente. Para que ustedes se den una idea, vamos a ver qué significa esa colisión. Vamos a la siguiente para ver las condiciones extremas. Nosotros estamos siempre sujetos a la presión de una atmósfera. Ya no nos percatamos porque estamos acostumbrados a sentir siempre una atmósfera de presión. Pero todos sabemos, si leemos los cuentos de Superman, que cuando ustedes agarran un trozo de carbón y lo presionan a 100,000 atmósferas, este pedazo de carbón se convierte en diamante, ¿no? Ahora deben ustedes saber que si siguen presionando, entonces eventualmente antes de que se lo den a Luisa Lane, tienen que tener cuidado porque si se les pasa la mano, entonces el diamante se vuelve a convertir en carbono, ¿no? Entonces, abusados con eso. Pero estas son las presiones que existen en el centro del Sol. Y en el centro de una estrella de neutrones existe este número de atmósferas de presión. Bueno, pues ALICE está generando en el momento de la colisión de los iones pesados presiones parecidas a las que existen en el centro de las estrellas de neutrones. Vamos a la siguiente. No solamente queremos presiones muy altas, pero también queremos tener densidades de materia extremadamente altas. Y las densidades de materia que nosotros tenemos a nuestro alrededor no son tan bajas como ustedes pensarían.
Aunque los átomos son bastante fofos, los protones no lo son. Los protones son extremadamente densos. Si ustedes agarran a un protón y calculan su densidad, se van a dar cuenta que son 800 billones de toneladas por metro cúbico. Esa es la densidad de un protón. En este momento, ustedes se podrían preguntar, bueno, pero si un protón es tan denso, ¿por qué yo puedo levantar las cosas? ¿Por qué todo resulta ser tan fofo? Pues es que resulta que los átomos son extremadamente fofos. Un átomo de hidrógeno tiene un protón extremadamente denso y el electrón que lo acompaña se encuentra lejísimos. O sea, siempre se hace la analogía de un estadio, ¿no? Si ustedes ponen una pelota de béisbol en el centro de un estadio, ese sería el protón y entonces el electrón se encontraría en el extremo del estadio. Ese hecho hace que los átomos sean extremadamente fofos y eso compensa la densidad enorme que tienen los protones. Pero los protones son bastante densos. Pues bien, lo que queremos en ALICE es generar densidades 300 o 400 veces mayores que las densidades más altas que tenemos, que son las densidades de los protones. Vamos a la siguiente. No solamente la presión y la densidad, también la temperatura, como les comentaba hace rato, y estas son las temperaturas que ALICE consiguió hace 2 años cuando reportó, le ponemos anteriormente, por favor, reportó 5.5 billones de grados centígrados, que es la temperatura más alta jamás lograda de manera controlada. Tan es espectacular el resultado, si vamos a la siguiente, que consiste en un incremento del 40% mayor a la alcanzada en RHIC, en el acelerador que mencionaba hace rato el expositor anterior. Vamos a la siguiente. Tan fue así que apareció por ahí en el laboratorio el año pasado un comité del libro récord de Guinness para hacer registro de esta temperatura, que nosotros éramos muy renuentes a registrar porque... Y aquí está el comité de Guinness con el director general del CERN para registrar 5.5 billones de grados centígrados como la temperatura récord más alta jamás lograda de manera controlada en el laboratorio. Al final me acabé comprando el libro de récord de Guinness de 2014 porque ahí está una entrada nuestra, entonces ya, si ustedes se lo compran ahí lo van a ver. Pues bien, la idea entonces es que la naturaleza siguió este curso, se fue desde el Big Bang pasando por un plasma muy denso de quarks y de gluones que luego se hadronizaron para formar protones y neutrones que se aglutinaron para formar átomos y estos átomos se aglutinaron luego formando moléculas que formaron estrellas y galaxias donde estamos nosotros. Pero ahora ALICE está haciendo el recorrido inverso. Queremos llegar lo más temprano posible en el universo y esto significa alcanzar esta etapa, recrear esta sopa caliente de quarks y de gluones, generar este plasma compuesto sobre las partículas más elementales, que son estos quarks, y estudiar cómo era el universo aquí. Vamos a la siguiente. De tal suerte que la evolución del universo, como la entendemos hoy en día, está aquí. Ustedes ven 5.5 billones de grados es la temperatura que tiene este plasma de quarks y de gluones que debió existir en el universo temprano y que ahora estamos reproduciendo en ALICE. Y después vinieron los protones, los neutrones, los núcleos ligeros, los átomos, la formación de las estrellas, hasta que ahora nuestro universo es extremadamente frío. El universo tiene una temperatura de menos 270 grados centígrados. Les digo para que ustedes aprendan a disfrutar el calor de Lima. Es extremadamente caliente si comparamos con la temperatura del universo. Pues bien, estudiando de manera controlada esto, si le das varios clics, hemos visto que una vez que este plasma de quarks y gluones se hadroniza, yo les mostré un video de cómo se hadroniza, no lo hace como les mostré yo en el video, de una manera completamente simétrica, esférica, sino que lo hace con una cierta asimetría, y esa asimetría la llamamos elíptica. Y estudiamos el flujo elíptico de la radiación de la colisión de dos iones, y cuando comparamos nos hemos percatado de que este plasma de quarks y de gluones en realidad es un líquido. Y es por eso que nos hemos enterado a partir de los experimentos realizados en ALICE que el universo temprano era un líquido, pero era un líquido muy especial. Si vamos a la siguiente, no era un líquido cualesquiera, es un líquido tan denso y tan caliente que una pequeña brizna de ese líquido, apenas una fracción del tamaño de la cabeza de alfiler de este líquido, pesaría más, bueno, que las pirámides del Sol. Es que esta es una charla en México, ¿no? Pero la pirámide del Sol es la pirámide más grande que tenemos en una zona arqueológica. En México es extremadamente pesada, pues una brizna de este líquido pesaría mucho más que eso porque es un líquido extremadamente denso.
Lo curioso es que siendo tan denso y tan caliente este líquido, sea un líquido perfecto. ¿Y qué quiere decir perfecto? Para los físicos, un líquido perfecto tiene unas características desconcertantes. Es un líquido que fluye sin resistencia. Si ustedes tuviesen un poco de este líquido y lo derramaran aquí, entonces ustedes verían cómo se dispersa en el piso y cómo empieza a trepar las paredes, los techos, desafiando la gravedad, porque este líquido fluye sin resistencia alguna. Algo que tenemos muy parecido a esto es el helio 3, cuando se enfría mucho, a 2 grados, llega un momento en que se convierte en un líquido y entonces experimenta este fenómeno de superfluidez, que es esta de la que estamos hablando. Pues el universo temprano, este plasma de quarks y de gluones era un líquido perfecto. Y es algo que no solamente resulta ser una curiosidad, el que nuestro universo al final de cuentas provenga de un líquido perfecto, pero es algo que tiene muchas consecuencias para la manera como entendemos el universo. Aquí si le das al anterior y le das un clic por aquí, solamente para ver cómo se está comportando este plasma, cómo evoluciona. 40,000 millones de toneladas pesaría 1 centímetro cúbico de este líquido perfecto del que se originó nuestro universo. Vamos a la siguiente. Pues, ¿qué tiene que ver todo esto con el Higgs? Pues resulta que la etapa inmediatamente anterior a la existencia de este plasma de quarks y de gluones es justamente este proceso de inflación del que les hablaba al principio. Vamos a la siguiente. El 4 de julio de 2012 se anunció la existencia de esta partícula y por eso decimos que es un día higgstórico. Vamos a la siguiente. Es una idea que había sido propuesta en los años 60 por François Engler, por Peter Higgs y desafortunadamente el fallecido Robert Prout, que ya no vivió para recibir el premio Nobel. El premio Nobel se otorgó al año siguiente del descubrimiento del Higgs, en el 2013, a los 2 proponentes vivientes, pero todos estamos de acuerdo en que Robert Prout hubiera estado ahí de no ser, porque murió en 2011, justo un año antes del descubrimiento del Higgs. ¿Qué significa este Higgs? Bueno, esto es un átomo. El átomo lo entendemos, si le das un par de clics, lo entendemos así. Actualmente pensamos que está hecho de un núcleo, si me le das clics. Este está formado por quarks. Esto que está aquí dentro del núcleo son quarks. Sabemos que 2 quarks U y un quark D forman un protón. Sabemos que 2 quarks D y un quark U forman un neutrón. Y entonces lo que tenemos aquí son 2 neutrones y 2 protones en un núcleo para formar un átomo de helio. Esta es la manera como entendemos al átomo actualmente. Vamos a la siguiente. Existen 12 partículas, si me le das un clic, 12 partículas de materia. 6 de estas son quarks, 6 son leptones y estas son las que consideramos partículas de materia, son los campos de materia, es lo que hace todo lo que está a nuestro alrededor. Acabamos de ver que 2 de estos y 1 de estos forma un protón y 2 de estos y 1 de estos forma un neutrón. Pero además de estas partículas existen estas, que son los campos de fuerza, son los campos que hacen que estos quarks se enlacen y formen estructuras. Hay entonces campos de materia y hay campos de fuerza, pero además de eso existe un campo que no es ni de materia ni de fuerza, es el campo de Higgs. Y este campo de Higgs, que se encuentra aquí, ahora, adicional, interacciona con ambos, interacciona con las fuerzas e interacciona con las partículas de materia. Y al interaccionar con ellas, les comunica inercia, les provoca una resistencia a moverse. A esa inercia los físicos le llamamos masa. De tal suerte que este campo es el responsable de la masa, es el responsable de que las partículas elementales adquieran una resistencia a moverse. Esa es la importancia fundamental del Higgs. Todo lo que vemos en el universo está hecho de estos quarks. Solamente quiero mencionar que cada uno de ellos tiene una contraparte de antimateria. Para cada uno de ellos existe un asociado de antimateria. Para el quark U existe un anti-U, para el quark D un anti-D. Para el electrón existe un positrón, un antielectrón, existe pues todo un mismo zoológico de antimateria, pero no hablaremos de eso el día de hoy. De tal manera que hemos hecho un gran progreso de la tabla periódica de los elementos que estableció en 1869 Mendeleev, ¿no? Cuando todos tuvimos que aprendernos estos elementos, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, soso. Ya no, ahora solamente tienen que aprenderse U, D, ¿no? Neutrino, electrón, ya acabaron, ¿no? Para que les digan a sus profesores de química que ya le bajen ahí. Esta es
Esta es la nueva tabla periódica de los elementos, que ahora por primera vez está completa. 2013, tomen nota, son ustedes una generación privilegiada porque han podido ver por primera vez la generación que puede ver la tabla periódica de los elementos, la verdadera tabla periódica de los elementos completa. Entonces ya es un privilegio para ustedes vivir en esta etapa y aprovéchenla porque probablemente en los próximos años otra vez esté incompleta. Es muy probable que encontremos que no eran esas las partículas elementales, que hay más, y entonces tendremos que aprender y tratar de simplificar posteriormente. Pero bueno, ¿qué es el Higgs? El Higgs es un campo, un poquito antes, el Higgs es un campo que aquí se los estoy representando con estas bolitas azules. Es un campo que lo llena todo, que permea todo. Es imposible deshacernos de él. Nosotros podemos agarrar el campo de electrones, podemos agarrar campos de protones y podemos sacarlos y hacer un vacío, pero el campo de Higgs no lo podemos hacer. El campo de Higgs permea todo. Cuando nosotros vemos el sol, lo vemos a través del campo de Higgs. Cuando nosotros vemos a nuestra novia, no podemos decirle que no hay nada que se interponga entre nosotros, porque el campo de Higgs se interpone entre ustedes. ¿Sí? Y eso está representado aquí por estas bolitas azules. Es ese campo en el cual interaccionan las partículas. Aquí he puesto una partícula que va volando por ahí, atraviesa a ese campo, y cuando atraviesa por este campo de Higgs va adquiriendo una resistencia a moverse. De esa manera el campo de Higgs le atribuye una inercia a esa partícula. Ese es el mecanismo de Higgs, y así hablamos del mecanismo de Higgs. Esa es una metáfora, por supuesto, que tiene sus asegúnes, ¿no? Pero es una manera gráfica de ilustrar qué es el campo de Higgs. Ahora, cuando hacemos colisionar protones contra protones a muy alta energía, decimos que excitamos al vacío. Le damos una energía. Toda la energía que traen los protones de 14 teraelectronvolts se deposita en ese vacío y de esa manera lo estimula, lo excita, y entonces se produce en este campo de Higgs que se encuentra ahí una excitación. Y si vamos a la siguiente, entonces esto es el Higgs. Ya no es el mecanismo de Higgs, sino el Higgs mismo. Y ese Higgs se propaga y eventualmente decae, eventualmente se desintegra. Y una de las maneras comunes como se desintegra es produciendo dos fotones, es decir, luz. Y eso lo hace muy rápido, lo hace en apenas un atosegundo, es decir, 10 a la menos 21 segundos. De tal manera que no es posible verlo a él mismo. Lo que podemos ver son los productos del decaimiento de ese Higgs. Vamos a la siguiente. De tal suerte que este es un diagrama de Feynman, eso es lo que los físicos utilizamos, pero básicamente lo que tenemos es que llega un protón, se encuentra con el otro protón que viene volando a muy alta energía, chocan. Si nosotros pudiésemos ver lo que ocurre entre ellos, veríamos esto. Sí, voy a acabar. Y entonces esos gluones se funden para producir quarks tops que decaen en un Higgs, y este Higgs rápidamente decae, en 10 a la menos 21 segundos decae en 2 fotones. Entonces lo que nosotros observamos en el detector es un montón de partículas que se producen también en esta colisión, todas estas partículas amarillas, pero eventualmente vemos 2 fotones que dejan unas marcas muy claras en el calorímetro. Un calorímetro es un dispositivo que fue construido para medir justamente fotones. Esta es una fotografía de uno de los detectores con un evento de Higgs. Vamos a la siguiente. Esta es una fotografía de ese detector en el que los calorímetros han detectado la presencia de 2 fotones que ustedes pueden ver ahí, y entonces es cuando los físicos dicen, ahí está el Higgs. Vamos a la siguiente. Esto no es la única manera como un Higgs puede decaer. Un Higgs también se puede desintegrar en muones, y lo hace desintegrándose, por ejemplo, en 4 muones. Y en este caso, esas son estas líneas rojas. Y esas líneas rojas son vistas ya no en un calorímetro, porque sus características son distintas, sino en un detector de muones. Es por eso que estos detectores tienen que tener diferentes dispositivos, porque cada uno de los dispositivos tiene un papel. Y algunos de ellos están hechos entonces para medir a estos muones y detectar al Higgs en el modo de decaimiento de 4 muones. Así dicen los físicos. Pues bien, vamos a la siguiente. Esta es una fotografía del 4 de julio. Fue una gran fiesta para los físicos porque ahí se anunció, si le das a la anterior, estaba Peter Higgs, se invitó a todos los teóricos que habían propuesto este mecanismo, estuvo Carl Hagen, estuvo François Engler, estuvieron varios, porque son muchos,
pero en este caso François Englert y Peter Higgs se encontraron ahí. Ahí atrás está Gerald Juralnik, que es otro de los proponentes, muy emocionados, viejitos de más de 80 años, que al final de sus vidas están viendo coronados sus esfuerzos, ¿no? Y que recibieron una llamada de Estocolmo al año siguiente. Entonces vamos a la siguiente. Tanto que Peter Higgs, que es una persona muy introvertida, cuando se anunció, en el momento crucial, al final del seminario se anunció que se habían conseguido unas desviaciones de 5 puntos, de 5 sigmas, lo que significa para los físicos descubrimiento, pues todo el auditorio aplaudió. Peter Higgs sacó un pañuelo porque se le salieron las lágrimas, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, la tabla de partículas quedó completa con el Higgs, que se encuentra, tiene una masa de 125 keVs. Esto significa, es aproximadamente 125 veces más pesado que un protón. El Higgs es muy pesado. Vamos a la siguiente. Y aquí, si le vamos a dar clic, les voy a mostrar un video de cómo se hace un experimento así para ver al Higgs. Se aceleran los protones que entran en un anillo que les aumenta la energía. Este los lleva a un anillo más grande, que es el proton síncrotron, que les aumenta la energía aún más, y los inyecta hasta el superproton síncrotron, donde los protones alcanzan 450 gigaelectronvolts. Y esto los inyecta al inmenso gran colisionador de hadrones, donde se encuentran esos detectores. Si vamos ahí al túnel, lo primero que vemos son los grafitis de los físicos. Y una vez dentro del túnel, ahí van los protones acelerados por el centro de este detector, protones que están hechos de 3 quarks. Cada uno de estos protones lleva 3 quarks y van a una velocidad muy cercana a la de la luz, llegan hasta el punto de interacción y ahí en cámara lenta se encuentran con otro protón, eventualmente chocan en el centro del detector y al hacerlo produce una gran cantidad de radiación y eventualmente, solo eventualmente, 2 fotones que dejan una señal en los calorímetros y que delatan la presencia del Higgs. Esta es la manera como se observó, uno de los canales con los que observó al Higgs el pasado, hace 4 años, el 4 de julio de 2012. Vamos a la siguiente, ya para terminar. Pero uno podría decir, ok, este es un interés de los físicos de partículas que han entendido la tabla periódica de los elementos, pero ¿qué tiene que ver esto con el universo y con el origen del universo? Pues resulta que en esta etapa, cuando el universo tenía apenas 10 a la menos 35 segundos, les decía, el universo se infló. Es necesario que haya ocurrido algo así con el universo. Esto es un periodo fundamental al que los físicos conocemos como inflación cósmica. Si vamos a la siguiente, la inflación cósmica significa que después del Big Bang que ocurrió aquí, cuando apenas habían transcurrido 10 a la menos 35 segundos y en un momento muy breve, en un momento de 10 a la menos 35 segundos, el universo pasó del tamaño miles de millones de veces más pequeño que un protón, 10 a la menos 50 metros, pasó al tamaño de 1 metro aproximadamente en apenas 10 a la menos 35 segundos. A ese súbito crecimiento del universo lo llamamos inflación cósmica. Y para poder entender eso, desde hace muchos años, los cosmólogos que se idearon este mecanismo para poder entender la estructura del universo, tuvieron que proponer la existencia de un campo, pero era un campo muy especial, era un campo escalar, era un campo con energía negativa, era un campo con unas características muy bizarras. Lo llamaron inflatón y con eso estuvieron contentos porque cuando los físicos les fueron a preguntar, oigan, pero ¿qué es ese inflatón? ¿Dónde está? Si ustedes dicen que hay un inflatón que provocó la inflación cósmica, queremos verlo. Y entonces los cosmólogos decían, es que desapareció, ¿no? Que eso fue hace 13.800 millones de años. Entonces el universo se enfrió y este inflatón desapareció. Y esa era más o menos la situación existente hasta el 4 de julio. Cuando el 4 de julio de 2012 apareció el Higgs, nos encontramos con que el campo de Higgs es un campo escalar, con energía negativa y con todas las características que necesitan los cosmólogos para el inflatón. Es muy probable, pues, que el campo de Higgs no solamente sea una partícula que le da masa a las otras, que les otorga inercia, pero que además sea el responsable de la inflación cósmica, haya estado, pues, en el origen mismo del universo. Vamos a la siguiente. Esta es, pues, la historia del universo, por supuesto comprimida de manera brutal, porque acá nos encontramos nosotros. Pero si ustedes analizan el espacio y el tiempo, entonces hoy consideramos que el universo se originó aquí en una gran explosión que 10 a la menos 35 segundos después se infló por la presencia del campo de Higgs,
que lo llevó a crecer a 1 metro y que eso le permitió estabilizarse. Sin este proceso de inflación cósmica, el universo muy probablemente se hubiera colapsado de nuevo sin dar la oportunidad a que se estabilizara. Es gracias a la inflación cósmica, gracias a este súbito crecimiento del universo, que se estabilizó para generar aquí al plasma de quarks y gluones. Inmediatamente cuando la inflación se detuvo, se creó un plasma de quarks y gluones del que hablamos hace rato. Es entonces muy probable que el Higgs esté en el origen mismo del universo. Si vamos a la siguiente, con eso termino, agradeciendo a ustedes por su atención. Por favor. Bueno, pues agradecemos inmensamente la exposición. Ya sabemos que el universo, como ha dicho el doctor, comenzó en una fluctuación del vacío. Inmediatamente después, pues lo que nos...